Damos gracias al Señor que siempre nos da el privilegio, y llamo el privilegio de poder compartir y poder enseñar la palabra del Señor, y usted de poder oír, de poder escuchar. Déjeme decirle que hay países en donde no tienen el mismo privilegio. Sin ir muy lejos, Nicaragua están viviendo bajo un régimen ateo, que persigue a la iglesia. No digamos otros países como China, como Corea del Norte y otros países en África, en Asia, en donde hemos recibido el testimonio de cristianos fieles, pero que tienen que vivir a escondidas y tener la Biblia a escondidas porque sufren una persecución contra la iglesia. Por eso, cada inicio de programa de enseñanza por medio de este canal, le doy gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir su palabra y de usted de oírla. Pero pido también en oración que lo que usted escuche realmente lo atesore en su corazón y que abra los ojos de nuestro entendimiento para conocer el plan de Dios, para conocer los caminos de Dios, y que a través de la Biblia podamos recibir una amonestación y poder corregir nuestras vidas. La palabra de Dios en Gálatas, que es una carta que Pablo envía a la iglesia de Galacia, nos dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Déjenme decirles que sí hay vidas que lamentablemente están siguiendo un evangelio totalmente diferente a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y déjenme decirles que ese era o es aún la última recomendación que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Y ahora vamos a entender por qué el Señor Jesús dio esta instrucción a sus discípulos. Y dice en Mateo capítulo 28 y versículo 20, desde el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga atención. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Era obvio que la iglesia de Galacia, como vemos, se habían alejado precisamente de esas enseñanzas. Ya no estaban viviendo de acuerdo a las enseñanzas que Jesús había enseñado, porque estaban siguiendo un evangelio totalmente diferente. Habían pervertido el evangelio. Y déjeme decirle que en esta oportunidad lo que yo quiero reflexionar con ustedes es que nosotros meditemos y que pensemos por un momento: ¿será que yo estoy viviendo en el evangelio verdadero? ¿Será que yo estoy caminando agradando el corazón de Dios de acuerdo a los mandamientos y a las enseñanzas que el Señor Jesús nos enseñó y que nos sigue enseñando a través de los apóstoles y a través de las Escrituras? Tenemos que ser una iglesia bíblica.
Tenemos que ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo para que nuestra vida pueda acoplarse a las enseñanzas que el Señor Jesucristo enseñó. Tenemos que reflexionar. Y fíjense, esta es una clave, porque si nosotros vemos más adelante en el libro de Gálatas, siempre en el capítulo 2 y en el versículo 2. Fíjense, Gálatas 2, versículo 1 en adelante. Fíjense las claves que podemos encontrar para no encontrarnos nosotros viviendo un evangelio totalmente diferente. Es lamentable, y usted sabe que hay muchos que están viviendo de acuerdo a su propio evangelio, a sus propias ideas, a sus propios conceptos. Llevan la vida cristiana como ellos consideran que así es, pero qué distante están de la vida cristiana. Y al igual que Gálatas, corren el riesgo de seguir un evangelio diferente. Y por eso quedó esta carta, para enseñarnos que los cristianos del siglo pasado, y que no son en nada diferente a los cristianos de este siglo, y más aún cuando hay más distracciones y más perversiones, correr el riesgo de vivir un evangelio diferente al que el Señor Jesús enseñó. En otras palabras, ir en un camino equivocado. Como Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final son caminos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, quiero que vayamos a Hebreos en el capítulo 12, porque es importante que nosotros podamos tener una cobertura que nos esté enseñando, que nos esté amonestando, corrigiendo. La Biblia nos dice ahí en Hebreos, en el capítulo 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es importante para nuestra vida cristiana. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, una clave maravillosa que vamos a encontrar, de muchas que vamos a estudiar en este libro de Gálatas, una serie de enseñanzas que queremos estudiar en la iglesia de Gálatas. Lo primero es que nosotros podamos tener un oído abierto, teniendo mansedumbre, teniendo humildad, para reconocer que necesitamos la instrucción de Dios. Si usted me permite, en los siguientes estudios que vamos a tener de Gálatas, que usted se acerque humildemente a escuchar este programa y que con un corazón de mansedumbre podamos decir: Señor, quiero escuchar estas enseñanzas porque yo quiero andar en el evangelio verdadero. Y ya me di cuenta que una clave principal en este libro es la humildad de Pablo para poder ir con los líderes, exponer en privado lo que él predica, lo que él enseña, exponer en privado su vida para ver si habían ajustes, y si hay ajustes en mi vida, en lo que enseño, en lo que predico, en la forma en la que vivo. Y si ese fuera el caso, Señor, ayúdame a ser como David, a hacer los cambios necesarios, como cuando llegó el profeta Natán a corregir su vida. Lamentablemente muchos no tienen esa actitud. Son soberbios, altivos, desobedientes, y mejor salen de la iglesia a vivir su propio evangelio, a predicar su propio evangelio, a desviar a muchas vidas. Así que Dios nos ayude y que Dios nos dé de su gracia
para vivir en el evangelio verdadero de Jesucristo. Vamos a seguir teniendo una serie de enseñanzas en la vida en el libro de Gálatas, porque vamos a conocer más claves de qué es un evangelio diferente, qué es el evangelio verdadero, qué es el evangelio diferente. En primera enseñanza es no caminar con humildad, no caminar con mansedumbre, no dejarse corregir, no dejarse instruir y seguir mis propias ideas, mis propios conceptos, y eso nos va a sacar del camino verdadero. Y Pablo ya tenía 14 años de estar caminando con el Señor Jesucristo. Pablo ya tenía 14 años de tener una intimidad con Dios. Pablo ya tenía 14 años de estar siendo instruidos. Pero sin embargo, Pablo dice que después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Yo subí otra vez porque ya había subido hace 14 años a Jerusalén para que durante 15 días Pablo pudiera estar siendo instruido por los apóstoles. Pero 14 años después de haber recorrido muchas regiones en Asia, después de estar levantando muchas iglesias, después de estar adoctrinando muchas iglesias, después de tener revelaciones y encuentros íntimos con Dios, experiencias maravillosas, Pablo se toma un tiempo para subir otra vez a Jerusalén. ¿A qué subió Pablo? Fíjense. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Pablo dice, yo subí después de 14 años. Subí a buscar a los apóstoles, subí a buscar a Pedro, subí a buscar a Juan, subí a buscar a esos grandes hombres que caminaron con Jesús. Y les expuse a ellos en privado para decirles qué predico, qué enseño, cómo es mi estilo de vida, para que ellos me dijeran si yo estaba caminando en el evangelio verdadero. Aquí hay una serie de enseñanzas que van a ser claves si queremos nosotros caminar en el evangelio verdadero. Primero, lo que vemos es la humildad de Pablo. Saben que hoy en día mucha gente camina en un evangelio diferente porque la arrogancia y el orgullo ministerial o espiritual se ha apoderado de sus vidas y no tienen humildad y mansedumbre para recibir una amonestación, para recibir una corrección, para seguir una instrucción ministerial. Muchos se salen de las iglesias, inclusive pastores y líderes, cuando sus autoridades superiores empiezan a corregir una área en su vida en donde se sabe perfectamente que se tiene que corregir. Cuando nosotros vemos la diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David, hay una gran diferencia. Mientras que Saúl resistió al profeta de Dios, David decía que el justo me corrija, me amoneste, es como un bálsamo para mi vida. Haciendo referencia cuando Natán el profeta había llegado a amonestar a David por la condición en la que andaba su vida. David no andaba caminando correctamente, honestamente, pero la corrección de Dios llegó a su vida y David humildemente reconoció, admitió su condición
Y eso hizo que él recibiera gracia delante de Dios para corregir su vida. Y que David alcanzara la benevolencia de Dios. Mientras que Saúl rechazó la amonestación y fue desechado. Pablo con toda humildad dice, voy a subir a Jerusalén. Quiero estar seguro que si lo que yo comparto, lo que yo enseño, mi forma de vida está alineada a el evangelio verdadero. Y ahí estuvo con los apóstoles. Sin duda alguna, hubieron ajustes en su enseñanza, hubieron ajustes en su doctrina, quizás hubieron ajustes en algunas áreas de la propia vida de Pablo. Y es lo que necesitamos, llegar a nuestros líderes, pedir una administración, pedir una cita, hablar con ellos y exponerles a ellos en privado nuestra vida, nuestras áreas, para que podamos recibir de parte de Dios la gracia, porque la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende. Él atiende al humilde. Y Pablo va con ellos. Después de 14 años, después de tener una reputación como apóstol, Pablo dice, no, humildemente yo llego. Así que el evangelio verdadero habla de la humildad, habla de la mansedumbre. Por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Cómo hago para andar en el evangelio verdadero? Siendo humilde, dejándonos enseñar. Hay quienes que se salen de la iglesia porque no quieren ser instruidos, porque no quieren ser amonestados, porque no quieren estar bajo sujeción. Y miren, en ese sentido, lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, quiero que vayamos a Hebreos en el capítulo 12, porque es importante que nosotros podamos tener una cobertura que nos esté enseñando, que nos esté amonestando, corrigiendo. La Biblia nos dice ahí en Hebreos, en el capítulo 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso es importante.